Buenos días. Vamos a empezar con un nuevo capítulo, un nuevo método de solución de ecuaciones, ¿no? Que sería el método de series de potencia. Cuando todos los métodos fallan, de los que hasta ahora hemos aprendido a resolver ecuaciones, entonces vamos a ver el método de serie de potencia. ¿Se ve la pantalla? Sí, profesor. Ya, entonces acá dice, este material que estoy mostrando es del libro de Edwin Crazy, ¿no? Cuyo título es Matemáticas Avanzadas para Ingeniería. Normalmente yo abordo los dos últimos capítulos, Laplace y serie de potencia, con este libro. Ustedes pueden revisar otros libros y algunos libros trabajan de esta manera y otros libros trabajan como el espía, que tiene otra forma, pero al final da la misma solución. A mí me parece que este es más cómodo. Dice el título, Soluciones en serie de potencia de las ecuaciones diferenciales de funciones especiales, ¿no? Dice, en el capítulo 2 se vio que una ecuación diferencial lineal homogénea, cuyos coeficientes son constantes, puede resolverse por métodos algebraicos, y que las soluciones son funciones elementales conocidas por el cálculo diferencial integral, ¿no? Sin embargo, si dichos coeficientes no son constantes, sino que dependen de X, la situación es más complicada. Hemos visto algunas ecuaciones de ese tipo, ¿no? Primero resolvemos la homogénea, a partir de la homogénea y aplicamos algunos métodos que sería coeficientes variados, coeficientes indeterminados, después operadores o el método general variación de parámetros. Pero no cualquier problema puede resolverse con esos métodos. Hay ciertas ecuaciones que no es así, ¿no? Una de ellas viene a ser, digamos, la ecuación de leyenda, que ya es más complicada, cuyas soluciones ya no son dadas por funciones elementales, sino no elementales. Elementales llaman a las polinómicas, ¿no? Algunas funciones conocidas. Estas ecuaciones son la ecuación hipergeométrica, la ecuación de Bessel, son muy aplicados para el campo de la física, sobre todo para campos electromagnéticos, ¿no? Y hay bastante trabajo a nivel de posgrado que utilizan este método de serie de potencia. Años atrás, por ejemplo, cuando el doctor Alejandro Guamán estaba haciendo su trabajo para licenciatura para obtener el título de licenciado en física, él tuvo apoyo de varios profesores de ciencias, ¿no? De la Facultad de Ciencias, y le dio un material, ¿no? También de personas egresados de la UNI que estaban en Brasil, y les mandaban materiales, ¿no? Entonces, de un paso a otro paso, a veces están las cosas bien simplificadas, que no se entendía, ¿no? Y entonces él me preguntó si podía apoyarlo. Entonces, cuando yo veía el trabajo de esa tesis, era netamente con aplicaciones de serie de potencias y trigonometría, ¿no? Las dos cosas entraban bastante ahí en esos trabajos. Así que poco a poco pudimos descifrar, y lo que ahí pasaba de unas cuantas líneas, cuando ya se hacía la solución, se transformaba en varias páginas, ¿no? Y por eso que no se entendía muy bien. Bueno, él
dictó este curso en la facultad, creo que ha dictado una o dos veces nomás, ¿no? Pero ya cuando uno dicta poco y pasa el tiempo, uno se olvida de cómo abordar estos tipos de problemas. Dice, todas esas funciones, la ecuación de Yen, geométrica, ecuación de Bessel, son de este tipo de funciones no elementales, puesto que estas y otras ecuaciones y sus soluciones desempeñan un papel importante en las matemáticas aplicadas. Se dedica un capítulo completo a dos métodos estándares para encontrar las soluciones y a sus aplicaciones. El método de las series de potencia, que acá está en 2 sesiones, con el que se obtienen soluciones en la forma de serie de potencia. Más o menos, ¿a qué sería método de serie de potencia? Es simular que la solución de una ecuación diferencial está dado en potencias de x, como un polinomio aparentemente, ¿no? Y cuando falla este método, ya el método más general viene a ser conocido por el método de Frobenius, un matemático alemán que desarrolló esta técnica, ¿no? Dice, el método de serie de potencia es el procedimiento básico estándar usado para resolver ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes variables. Da las soluciones en la forma de serie de potencia, de ahí su nombre. Estas series pueden usarse para calcular valores de las soluciones, para explorar sus propiedades y para deducir otros tipos de representaciones de dichas soluciones. Ahí está qué cosa es una serie de potencia, ¿no? Entonces, se recuerda que una serie de potencia, ahí hay una indicación 1 superior, ¿no? Vamos a ver a qué se refiere. En potencia de x menos x sub 0 es una serie infinita de la forma sumatoria de m igual a 0 infinito de a sub m por la diferencia x menos x sub 0 a la m, ¿no? Entonces, cuando m vale 0, va a ser a sub 0, esta diferencia a la 0 me queda sub 0. Cuando m vale 1, a sub 1 por x menos x sub 0 a potencia 1. Cuando vale 2, a sub 2, x menos x sub 0 al cuadrado, y así sucesivamente, ¿no? Es decir, ustedes en una ecuación que tengan, van a simular este tipo de solución. Entonces, normalmente vamos a trabajar con una ecuación de segundo orden. Ya una ecuación de segundo orden le va a llevar mínimamente 10 minutos, ¿no? 10, 15, 20 minutos. No es difícil, pero sí es trabajoso. Y tener cuidado en las operaciones que se hagan. Este método no es recomendable utilizarlo cuando los coeficientes son constantes, porque por eso hemos aprendido los otros métodos, ¿no? Pero sin embargo, en este libro hay algunos problemas propuestos con coeficientes constantes y dicen resuelva por serie de potencia. Entonces, si ustedes hacen la solución por serie de potencia, le va a demorar más o menos de, como le digo, más de 10 minutos a 15 minutos. En cambio, si ustedes utilizan los métodos anteriores, ese problema le va a hacer utilizar en un tiempo de 3 minutos, máximo 5 minutos. Pero, como le digo, este método generalmente debe aplicarse cuando ya todos los métodos que aprendieron fallan, ¿no? Ahí conviene aplicar este método. O en todo caso, cuando le digan resuelva por serie de potencia. Este libro ya es una versión moderna. En la versión antigua, al menos yo tuve las 2 primeras ediciones de este libro, entonces en vez de A sub m, utilizaba C sub m. ¿Ya? Entonces sumatoria de m igual a 0 infinito, C sub m por x a la m. Por eso que los problemas que yo resuelvo, como me acostumbré con ese coeficiente, entonces ya mis soluciones van a estar C sub 0 más C sub 1x, perdón,
C sub 0 más C sub 1, X menos X sub 0, más C sub 2, X menos X sub 0 al cuadrado, y así sucesivamente más el término general C sub M por la diferencia X menos X sub 0 a la M más puntos suspensivos, ¿no? En esa forma. O sea, no va a haber diferencia, digamos, respecto a los parámetros que se utilizan. Ahora, un comentario. Las dos primeras ediciones tenían problemas bastante fuertes, complicados, ¿no? Yo no sé por qué razón esta nueva versión, el libro ha omitido esos problemas fuertes, ¿ya? Ha omitido estos problemas fuertes. Poco a poco el libro ha ido mejorando. Es uno de los libros que en el tiempo se ha ido haciendo mejoras, ¿no? No sucede tanto con otros libros. Salió el libro y ahí se mantiene en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, el libro de la colección Chao tiene como 50 años y no ha sido renovado, ¿no? Y así hay varios libros que en el tiempo han quedado inalterables. En cambio, este autor sí han modificado su trabajo y han ido aumentando. Por ejemplo, si ustedes ven las versiones antiguas de este libro, en la parte de Laplace no tenía convolución. En las versiones a partir de la tercera edición, ahí sí aparece la convolución, ¿no? Dicho sea de paso, convolución fue el último tema que tocamos en la clase la semana pasada, y ya mañana abordaremos problemas de prácticas pasadas para reforzar para la práctica del viernes, ¿no? Entonces, acá a veces le van a pedir el intervalo de convergencia y el radio de convergencia, es decir, la solución que obtienen, para qué intervalo es factible esa solución, ¿no? Entonces, en este caso, el intervalo se pone valor absoluto de x menos x sub 0 menor que r. Entonces, ahí despejo, x menos x sub 0 va a estar entre menos r y r. Por lo tanto, aquí va a estar entre x sub 0 menos r hasta x sub 0 más r. Es decir, está centrado en x sub 0 y a la derecha me alejo r unidades, entonces va a ser x sub 0 menos r a la izquierda, y a la derecha le sumo r unidades, va a ser x sub 0 más r. Ese va a ser el intervalo de convergencia. Ahora ese r es el radio de convergencia. Van a haber varios métodos para calcular ese radio de convergencia. En este libro hay dos métodos. El método de la razón, que es el método más fácil, y el método de la raíz, que es un poco más complicado, ¿no? Pero hay otros métodos que hay en otros libros. Por ejemplo, si ven el libro de la colección Chao, tiene otro método también, ¿no? Entonces yo he visto más o menos 4 o 5 métodos para calcular ese radio de convergencia. Acá solamente vamos a usar generalmente un método, que es el más cómodo, ¿no? Y van a notar ustedes que casi no le van a pedir mucho cuál es el intervalo de convergencia, cuál es el radio de convergencia, pero en caso FIA, si el profesor es muy matemático, le va a exigir esa cosa, y entonces ustedes van a tener la forma como encontrar esos elementos. Ahora, cuando ustedes están centrados, es decir, en el centro, x sub 0 igual a 0, entonces la serie de potencia 1 está acá como esa sumatoria, este x sub 0 vale 0 y se obtiene esta serie, ¿no? Entonces sumatoria de m igual a 0 infinito, de a sub mx a la m, a sub 0, a sub 1x, a sub 2x cuadrado, y así sucesivamente más, a sub m por x a la m más puntos suspensivos, ¿no? Cuando ustedes desarrollan, es conveniente que den más o menos para cada solución unos mínimamente 3 términos no nulos. Yo les decía que básicamente vamos a trabajar con ecuaciones de segundo orden. Entonces
ecuación de segundo orden, dependiendo la práctica y rapidez que tengan, lo pueden hacer en 10 minutos, como también un problema les puede llevar 20 o media hora. Y para una ecuación de segundo orden. Entonces va a haber dos soluciones linealmente independientes y va a haber dos constantes arbitrarias. Entonces todos esos coeficientes a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub 3 y así sucesivamente deben quedar generalmente en dos constantes arbitrarias, ¿no? Generalmente los libros lo dejan en función de a sub 0 y a sub 1. Acá pone una serie que se llama series de Maclaurin, ¿ya? Series de Taylor y de Maclaurin. Esto, ¿dónde lo van a encontrar? Ustedes en los libros de cálculo integral buscan el capítulo después de funciones de integrales impropias, van a encontrar el capítulo de series. Y dentro de series van a encontrar series de Taylor y series de Maclaurin. Eso se hace normalmente al final de cálculo integral. Yo, a ustedes creo que a los que le enseñé, hice la parte final en una clase, esa parte de series de Taylor y Maclaurin, ¿no? Entonces acá están esas series. Entonces la primera tiene una serie geométrica, que viene a ser 1 sobre 1 menos x, es la sumatoria desde m igual a 0 hasta infinito de x a la m. Y esto va a ser 1 más x cuadrado, punto suspensivo. Y el integral de convergencia, esto acá es desde menos 1 a 1, es decir, valor absoluto de x menor que 1. ¿Ya? Acá le falta 1, valor absoluto de x menor que 1. Esto lo vamos a tener presente porque en nuestro desarrollo quizás encontramos esta suma que está acá infinita. Entonces, en lugar de poner esa suma, escribimos la fracción 1 sobre 1 menos x. También tenemos la serie de la exponencial de a la x. Va a ser sumatoria de m igual a 0 a infinito de x a la m sobre factorial de m. Es decir, 1 más x cuadrado factorial de 2 más x cubo factorial de 3 y así sucesivamente. La del coseno de x, sumatoria de m igual a 0 a infinito de menos 1 a la m, x a la 2m sobre factorial de 2m, ¿no? Es decir, 1 menos x cuadrado factorial de 2 más x a la cuarta factorial de 4 menos x a la sexta factorial de 6, ¿no? Más x octava factorial de 8 y así sucesivamente alternadamente el signo, ¿no? Es decir, menos 1 a la m por x a la 2m sobre el factorial de 2m, ¿no? Ya tenemos entonces esa expresión. Para el seno de x, es sumatoria de m igual a 0 infinito, menos 1 a la m, x a la 2m. Algunos libros ponen 2m menos 1, pero esto tiene que variarse desde 1. Y acá ponen 2m menos 1, ¿no? Factorial. Va a salir x menos x cubo factorial de 3 más x quinta factorial de 5 y así sucesivamente. Estos generalmente son las series de Maclaurin que más vamos a utilizar. Los dos últimos pueden salir, digamos, de la serie de la exponencial. En vez de x, ponemos ix, donde i es la unidad imaginaria. ¿Ya? Ojo, en vez de x ponemos ix, entonces acá va a ser 1 más ix, y acá va a ser ix al cuadrado factorial de 2, pero i cuadrado vale menos 1, entonces va a quedar menos x cuadrado factorial de 2. Entonces tengo parte real 1 menos x cuadrado factorial de 2. Acá pongo ix, va a ser i cubo, que es i cuadrado por i, va a ser menos i por x cubo. Entonces lo asocio con esto que va a ser ix, factorizo el i, y me queda x menos x cubo factorial de 3. Quiere decir entonces que si se olvidan ustedes la serie del coseno y seno, y se acuerdan solamente de a la x, cambian ese x real por
la expresión IX. Y entonces desarrollan acá, y acá van a tener dos sumas, ¿no? Una parte real y una parte imaginaria. Y entonces, pero ese e a la ix, la exponencial compleja va a ser el coseno de x más i seno de x. Entonces, la parte real, que es el coseno, se iguala a la parte real, que va a quedar 1 menos x cuadrado factorial de 2, más x cuarta factorial de 4, menos x sexta factorial de 6, y esa la igualamos al coseno. Después tenemos la parte imaginaria, entonces sería ix, acá será i cubo, que es menos i por x cubo factorial de 3. Después tenemos i quinta, que es i cuarta, que vale 1 por i. Entonces va a quedar más i por x quinta factorial de 5. Entonces factorizamos la unidad imaginaria i, y me va a quedar paréntesis x menos x cubo factorial de 3, más x quinta factorial de 5, menos sucesivamente. Y eso lo igualamos a la parte imaginaria, que acá queda i seno de x. Por lo tanto, seno de este desarrollo. ¿En qué consiste la serie Maclaurin? La serie Maclaurin dice el teorema que si se tiene una función, ¿no?, que es diferenciable al menos m más un veces, entonces esa función se puede expresar mediante la serie siguiente, sumatoria desde m igual a 0 hasta infinito de la derivada de orden m evaluada en 0 por x a la m sobre el factorial de m. Entonces la serie Maclaurin, cualquier función que sea diferenciable al menos m más un veces, se expresa como una sumatoria desde m igual a 0 a infinito, y acá tengo una fracción. Arriba aparece la derivada de orden m de la función evaluada en 0 por x a la m sobre factorial de m. Esa es la serie de Maclaurin. Y van a haber algunos problemas que no se pueden desarrollar alrededor de 0. Entonces ahí entra lo que se llama la serie Taylor. La serie Taylor es que cualquier función se puede desarrollar en potencias de la diferencia x menos x sub 0. Entonces ponemos ahí una función f de x, va a ser la sumatoria desde m igual a 0 a infinito. Acá dentro del término general de la sumatoria, una fracción. Arriba aparece la derivada de orden m de la función evaluada en a por la diferencia x menos x sub 0 a la m sobre factorial de m. Esa es la serie de Taylor, ¿no? En cambio, Maclaurin es alrededor de 0, y el libro pone estas series porque estos desarrollos se van a presentar con frecuencia en varios ejercicios. Ahora, quizás algún problema sea con seno hiperbólico. Entonces ustedes recuerden que si e a la x tiene este desarrollo y la convergencia de esto es para todos los reales, y eso lo podemos comprobar rápidamente cuando en un ratito veamos el radio de convergencia. Entonces, si esto es válido para todo x real, entonces si x es real, menos x también es real. Por lo tanto, yo cambio acá, en vez de x pongo menos x, y voy a tener e a la menos x, acá va a ser menos x a la m, entonces va a ser menos 1 a la m por x a la m sobre el factorial de m. Entonces va a salir 1, después va a salir, cuando vale 1, va a salir menos x, después va a salir más x cuadrado factorial de 2, y así sucesivamente. Entonces, ya tengo el desarrollo de e a la menos x va a ser 1 menos x más x cuadrado factorial de 2 menos x cubo factorial de 3 más x cuarta factorial de 4 menos x quinta sobre factorial de 5, y así sucesivamente. Entonces ustedes suman esos dos desarrollos, e a la x y e a la menos x, y lo dividen entre 2, y ese es el coseno hiperbólico. Y el coseno hiperbólico va a quedar 1 más x cuadrado factorial de 2
más x cuarta factorial de 4, más x sexta factorial de 6, y así sucesivamente. Y si ustedes restan e a la x menos e a la menos x sobre 2, y van a tener el desarrollo del seno hiperbólico, y le va a quedar x menos x cubo factorial de 3, más x quinta sobre el factorial de 5, menos x séptima factorial de 7, y así sucesivamente, ¿no? Esas son las series. Bueno, yo para mañana le voy a dar la obtención esto, de cómo se obtiene usando el teorema de Maclaurin de estos desarrollos, ¿no? Por ahora solamente lo tenemos presente. Recuerden que arriba había un numerito 1 arriba, acá. Se recuerda primero del cálculo que una serie de potencias, en potencia de X, es una serie de este tipo, ¿no? Entonces acá hay una indicación. El término serie de potencias solo se refiere generalmente a la serie de la forma 1, es decir, de potencias positivas, enteras, pero no incluye series de potencias negativas de X, tales como A sub 0, más A sub 1, X a la M menos 1, más A sub 2, X a la M menos 2, y así sucesivamente, o series en las que intervienen potencias fraccionarias de X, ¿no? A eso no se refiere entonces series de potencias. Aunque en algún libro encontré que pedían hacer una solución de esta forma, ¿no? Pero no le llamaban serie de potencia. Acá el libro hace el comentario, dice, una idea del método de serie de potencia. La idea del método de serie de potencia para resolver ecuaciones diferenciales es simple y natural. Se empieza describiendo el procedimiento práctico, o sea, el libro va a empezar resolviendo problemas primero, y luego ya viene la formalización teórica, ¿no? Y se ilustra con ecuaciones simples, cuyas soluciones ya se conocen, con el fin de ver lo que está ocurriendo. La justificación matemática del método se presenta en la siguiente sección. Acá tenemos una ecuación y segunda más px por y' más q de x por y igual a 0. ¿No? Dice, se presentan primero p y q por serie de potencia. ¿No? O sea, es representar p y q por serie de potencia, a eso le llaman una función analítica. Entonces, si ese P y Q son funciones analíticas, va a haber un teorema que asegure entonces que esta ecuación también va a tener una solución en forma analítica. Y describe el método. El hecho de que sea una homogénea, sea uno mismo igual a 0, es un problema, como les digo, que les va a llevar mínimamente 10 minutos. Y cuando ya tengo una función al lado derecho, una función de x, el problema se complica. El problema se complica. No es difícil, pero quita tiempo. Entonces se presentan primero P y Q por serie en potencia de x o de x menos x sub 0. Si se desea obtener soluciones en potencia de x menos x sub 0, ¿no? En muchas ocasiones P, x y Q de x son polinomios, y si son polinomios ya no es necesario expresarlo en serie de potencia, ¿no? Ya está. Entonces, se asume, entonces, para esas condiciones de que esto se pueda desarrollar en serie de potencia y esto también, o en todo caso sean polinomios,
ya directamente se asume que I va a tener una serie de potencias. Generalmente en los libros, cuando hablan serie de potencias, hablan centrado en cero, ¿ah? Centrado en cero. Entonces, por eso que acá es una serie de potencias y no menciona alrededor de cero, ¿no? Simplemente asume esto. Por eso que cuando ven en la práctica desarrolle por serie de potencia, no va a ser la serie 1 que se puso alrededor de x sub 0, sino la segunda serie que es alrededor de 0. Entonces, se supone que I va a ser igual sumatoria de M igual a 0 infinito de A sub mx a la m. Se reemplaza esto acá, ojo, se deriva dos veces, la primera derivada se multiplica por el polinomio que tiene, y esta serie que está acá se multiplica por Q. Y entonces ordenamos de manera ascendente esto acá, porque es un polinomio de coeficientes, y ese polinomio es idénticamente nulo. Por lo tanto, cada coeficiente del término independiente y de las distintas potencias de x se igualan a cero. Y de ahí va saliendo la relación que hay entre los distintos coeficientes a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub 3. Como es de segundo orden, solamente debe quedar en función de dos constantes, ¿no? Dos constantes arbitrarias. Los libros generalmente lo dejan en función de A sub 0 y A sub 1. Acá se va a derivar esa serie, pero si yo derivo I', esto va a ser 0, acá va a ser A sub 1, acá 2, A sub 2 de X, acá 3, A sub 3 de X cuadrado, el término general A sub mx a la m, al ser derivado va a ser m veces A sub m por x a la m menos 1. ¿Ya? Ese sería I'. ¿Qué podemos representar acá? Como la sumatoria desde m igual a 1 hasta infinito de m por A sub m por x a la m menos 1. Y si seguimos derivando para obtener la segunda derivada, entonces esto vale 0, esto vale 0, esta primera derivada vale 2 a sub 2 de x. Al derivar una vez más, queda 2 a sub 2. Esto quedaría la primera derivada, 3 a sub 3 por x cuadrado. Al derivar una vez más, será 6 a sub 3 por x. Y en términos general, A sub m por x a la m, al derivar dos veces, va a quedar m por m menos 1 por A sub m por x a la m menos 2. Entonces el término general acá va a ser la sumatoria desde m igual a 2 a infinito de m por m menos 1 por A sub m por x a la m menos 2. Entonces ya el libro, cuando vea los ejemplos, que tiene creo unos 3 problemas resueltos, va a trabajar de forma extendida con todos estos términos, ¿ya? Con todos esos términos, para la primera derivada, para la segunda derivada y para la función desconocida, y trabaja acá. Se hace un poco pesado, yo lo que hago es en forma compacta, yo solamente llevo las sumatorias acá, entonces el I lo reemplazo Q por esa sumatoria. Este P de X por la sumatoria de m igual a 1 a infinito de m por A sub m por x a la m menos 1, más este I segunda, que va a ser sumatoria de m igual a 2 a infinito de m por m menos 1 por A sub m por x a la m menos 2. Y de ahí no extiendo, sino que voy agrupando, ¿no? Entonces, trato de uniformizar, es decir, que todas las sumatorias empiecen en cero. Eso es fácil de hacer, ¿no? Si esta derivada, su sumatoria, empieza de 1 hasta infinito, yo le resto 1 al índice inferior de la sumatoria y le resto 1 al índice superior. Me queda m igual a 0 y a infinito le quito 1, sigue siendo infinito y debe ser infinito. Pero el término variable queda desplazado en una unidad. Es decir, donde vea A sub m, tengo que poner m más 1. ¿No? Y acá, si esto empieza desde 2, entonces voy a poner
en cero. Entonces va a ser sumatoria desde 0 a infinito, y el coeficiente que tiene términos de m a su m y potencia de x a la m menos 2, tengo que cambiar m por m más 2. De esa manera ya uniformicé que todas las sumatorias empiecen en 0 hasta infinito. Entonces ustedes tienen varias sumatorias que empiezan de 0 hasta infinito. Entonces yo compacto eso como una sola sumatoria y ya sumo los términos variables que están en función de m y de x, ¿no? Esa es la idea para trabajar de forma compacta. Es más rápido, más cómodo, ¿no? Ese es el material que yo les voy a proporcionar para mañana, pero mañana vamos a hacer un repaso más o menos de prácticas pasadas para que más o menos recuerden el contenido de la práctica. No se olviden el contenido de la práctica es de la serie de Euler-Cauchy, que es las ecuaciones que tienen la forma a sub 0, ¿no? Por x a la m por la derivada de orden m, más a sub 1 por x a la m menos 1 por la derivada de orden m menos 1 y así sucesivamente. Es decir, expresiones de un coeficiente por x cubo por la tercera derivada más otro coeficiente por x cuadrado más y segunda más otro coeficiente por x por y prima más otro coeficiente por y, ¿no? Esas son las ecuaciones de Euler. Entonces se hace el cambio que habíamos dicho x igual a la z y con eso cambiamos la ecuación de coeficientes variados a una de coeficientes constantes. Y la ecuación de Lagrange, que viene a ser, en vez de x, tiene una función lineal, a más bx, eso a la m por la derivada de orden m, ¿no? Entonces, cuando ustedes han visto las cuartas prácticas calificadas, van a observar que hay dos preguntas, una de cada tema. Y el resto viene tema de Laplace, ¿no? O sea, prácticamente 12 puntos van a ser de Laplace. De todo el curso es lo más importante. Entonces, normalmente van a observar que cuando aplican Laplace en las prácticas, la mayoría de los casos ha venido solamente hasta el teorema 6 aproximadamente en la mayoría de los casos. Rara vez van a haber problemas en cuartas prácticas calificadas, convolución, o van a ver el segundo teorema de traslación, o también el teorema de la función periódica, ¿ya? Rara vez. Pudo haber venido alguna vez, pero son escasos. Pero conviene que sepan convolución, porque a veces ayuda para ir a transformadas inversas de una expresión, cuando por otros métodos sale un poco más complicado. Entonces ahí está derivando, ahí tiene la función, entonces va a derivar, ¿no? Va a derivar y prima, entonces acá esto vale 0, acá a su 1, acá 2 veces a su 2 por x, acá 3 veces, ¿no? Y esto lo compacta como una sumatoria desde 1 a infinito de m por a sub m por x a la m menos 1, ¿no? Ya está. No se olviden que mi material de trabajo en vez de a sub m está c sub m, ¿no? C sub m, x a la m menos 1 por m. Es lo mismo. Derivo otra vez esta segunda derivada. Acá esta constante vale 0. Esto me queda 2 a sub 2, 6 veces a sub 3x. Y acá me está quedando el término siguiente, que es a sub 4 por x a la cuarta. Al derivar una vez, 4 veces a sub 4x al cubo, una vez más, 12, ¿no? 4 por 3, a sub 4 por x cuadrado. Y el término general va a salir m por m menos 1 por a sub m por x a la m menos 2. Eso sería entonces estas dos sumatorias. Y entonces yo mañana, bueno, mañana no, porque no vamos a hacer esto mañana, pero sí le voy a enviar esos términos, y entonces yo voy a poner este y' de dos formas distintas, ¿no? Una vez le voy a explicando acá para que ustedes tengan idea.
Entonces yo tengo esta serie que está acá en forma compacta como esta sumatoria. Ahora yo les pregunto, si al lado derecho le sumo 0, ¿se altera o no se altera el resultado? ¿Qué dicen ustedes? Si al lado derecho le sumo 0, ¿se altera o no se altera el resultado? No se altera, profesor. Ya, no se altera. Entonces fíjense lo que yo voy a hacer. Si no se altera, entonces yo voy a poner acá, en vez de 1, voy a poner 0. Desde m igual a 0 hasta infinito. Y no cambio nada acá. ¿Ya? Ojo, yo voy a iniciar en 0 hasta infinito y no cambio nada acá. Entonces cuando yo desarrollo esta suma, va a ser cuando vale 0, acá tiene un coeficiente nulo. 0 por a sub 0 por x a la menos 1. Pero 0 multiplicado por cualquier expresión me va a quedar 0. Es el 0 que le estoy agregando. Entonces ya yo tengo el inicio que va desde 0 sin cambiar esto. ¿Ya? Eso sería una forma. Pero aplicando propiedades de la sumatoria, como la integral, recuerden que yo tengo una integral, si al límite inferior y al límite superior le resto una cantidad constante, el integrando queda aumentado en dicha constante. Acá también voy a hacer lo siguiente, voy a restar 1, esto se convierte en 0, y esto sigue siendo infinito, pero acá le sumo 1, entonces voy a tener m más 1 por a sub m más 1 por x a la m. Ya tengo dos expresiones para i', uno con la potencia x a la m menos 1, que va a empezar en 0, y tiene coeficiente m y a sub m. Pero tengo otro que también empieza en 0, pero acá va a ser m más 1 por a sub m más 1 por x a la m. Entonces ustedes dirán, entonces, ¿cuál utilizo? Eso va a depender. Yo le estoy explicando que como yo quiero trabajar de forma compacta, quiero que todas las sumatorias empiecen de 0. Entonces ya les expliqué que por ambos métodos estoy empezando en 0. Pero también busco en lo posible que todos tengan la potencia x a la m. Entonces esto no va a tener x a la m. ¿Ya? No va a tener x a la m porque es x a la m menos 1. Cuando yo inicialice en 0, esto queda x a la m menos 1, sin haber trasladado nada. Pero cuando utilizo esta fórmula de cambiar 1 por 0, cuando ustedes en el ejercicio que está acá, tienen y' multiplicado por x. Si yo tengo x multiplicado por y', entonces acá lo multiplico por x a y', acá por x a esa sumatoria, y como x no depende de la sumatoria, ingresa dentro de la sumatoria, y cuando está multiplicado por x a la m menos 1 por x, me queda x a la m. ¿Ya? Entonces, presten atención, cuando yo tengo un término en la ecuación a resolver y tengo x por y', utilizo esta sumatoria cambiando 1 por 0, dejando la misma expresión y lo multiplico por x. Pero ¿cuándo voy a hacer la traslación? Resto 1 y resto 1. Desde 0, este es m más 1, a sub m más 1, x a la m. Ya está x a la m, que es lo que yo voy a tratar de buscar. Cuando en esta ecuación exista el y', pero multiplicado solamente por una constante, por un número. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo un número por y', ojo, traslado esto, una unidad. Pero cuando tengo el y' multiplicado por un número, dejo esto, inicializo en 0, y ya tengo la sumatoria que tiene la potencia x a la m. Acá se ha derivado y segunda. Entonces, noten que la potencia de x es x a la m menos 2. Entonces, cuando, fíjense, si acá le sumo 2 veces 0, 0 más 0, no altero, ¿ya? Ojo, no altero. Entonces yo, en vez de tener 2, pongo 0. 0 hasta infinito, de esta misma expresión.
Pero si ustedes se dan cuenta, cuando m vale 0, el primer coeficiente m es 0. Anula todo esto a la potencia x a la menos 2. Y cuando m vale 1, acá tengo 1 por 0 por a sub 1 por x a la menos 1. El coeficiente, el factor m menos 1 con m igual a 1 se hace 0, también se anula. Es decir, le estoy sumando otro 0. Entonces, ustedes muy bien pueden hacer esto y de cambiar m igual a 2 solamente por 0 sin alterar nada. Pero ustedes dirán, profesor, ¿pero para qué hago eso? Si acá tengo x a la m menos 2 y yo le estoy diciendo que quiero conseguir x a la m. ¿Cuándo van a hacer ese artificio? Cuando ustedes tengan el i segundo en la ecuación multiplicado por x cuadrado. Si ustedes tienen i segunda por x cuadrado, entonces cuando acá lo multiplico por x cuadrado, acá está x cuadrado, ingresa dentro de la sumatoria y este x a la m menos 2 por x cuadrado me va a quedar x a la m. Ya logré uno de los objetivos, pero digo, traten siempre de buscar la potencia x a la m. Ahora, pero tengo este coeficiente, pero ya logré x a la m. Entonces ahí ustedes cambian por m igual a 2, empieza m igual a 0. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes tienen el término x cuadrado por y segunda, entonces utilizo esta sumatoria empezando en 0, sin variar nada, y multiplicado por x cuadrado. Todo eso que les estoy explicando, le voy a dar en una hojita preparada, que lo he hecho, para que no se olviden esas cosas. ¿Ya? En una hoja están todos estos detalles que les estoy mencionando, que no le dice el libro. ¿Ya? Entonces, cuando yo empecé a editar el curso por primera vez, hace muchos años, creo que fue por el 82 más o menos, yo editaba hasta esos momentos solamente Matemáticas 1 y Matemáticas 2, que ahora en la facultad se llama Cálculo Diferencial y Cálculo Integral, ¿no? Eso era Mate 1 y Mate 2. Y resulta que un profesor se fue a seguir un posgrado a Francia. Entonces, un profesor que está editando esto del cuarto ciclo, lo mandaron a dictar curso de especialidad, y a mí me dijeron, tienes que dictar ecuaciones diferenciales. Y nunca había dictado, ¿no? Solamente lo había llevado una vez cuando estudié en el cuarto ciclo. Sí tuve un profesor muy exigente, hasta ahora no me acuerdo su nombre, de apellido Morales, un ingeniero civil, que en cada práctica ponía problemas de vigas, todo, resorte, y muy exigente. Llevábamos 120 alumnos y pasamos 20 alumnos nomás, ¿no? 100 repitieron el curso. Entonces fue la única vez que llevé el curso. Y entonces entrar a este tema, cuando yo estaba leyendo, un poco confuso. El profesor que se iba de viaje me dice, Carlos, yo te voy a apoyar, voy a dictar un mes más el curso y tú empiezas ya esta parte, los dos últimos capítulos, serie potencia y la frase. Y en ese tiempo primero se hacía serie potencia y después la frase. Entonces ya tuve un mes para ir leyendo y preparar todo esto, ¿no? Poco a poco ya fui agarrando una técnica práctica para resolver esto. Entonces ya cuando yo tengo un término en ecuación x cuadrado por y segunda, utilizo esta sumatoria, lo inicializo en 0, y al multiplicar por x cuadrado ya tengo la potencia x a la m. Pero va a haber otro término, posiblemente que tenga x por y segunda, ¿ya? X por y segunda. Entonces, fíjense ustedes, acá voy a trasladar una unidad, resto 1, empiezo en 1, hasta infinito. Y acá le sumo 1, entonces va a ser m más 1 por m, por a sub m, por x a la m menos 1. ¿verdad? Entonces, fíjense, resto solamente 1, y esto se desplaza a una unidad, va a ser m más 1 por m, por x a la m más 1, por x a la m menos 1. Pero como lo voy a multiplicar a x a la segunda derivada, entonces esta potencia que ahora es x a la m menos 1, se transforma x a la m. Entonces cuando ustedes tengan en la ecuación un término x por y segunda, desplazan 1, va a arrancar en 1, esto se desplaza, pero después lo inicializan en 0 sin variar nada. Ya tengo entonces la potencia x a la m.
¿Y cuándo voy a utilizar esto? Ojo, el desplazamiento de 2 unidades. Entonces yo resto 2 acá, empieza en 0 hasta infinito. Acá m más 2 por m más 1 por a sub m más 2, y acá m más 2 menos x a la m. Entonces ustedes restan 2 arriba y abajo, esto se desplaza en 2 y ya tengo la potencia x a la m. ¿Cuándo van a hacer eso? Cuando el i según está solita. Cuando el i según está solita o está multiplicado por un número, como está acá, ahí ustedes desplazan 2 unidades. Entonces, para la segunda derivada, van a tener 3 formas de utilizar esa segunda derivada. Poco a poco ustedes van a asimilar esto. Yo recuerdo que los inicios, en 84-2, que llegamos a la facultad y dábamos este curso, yo era el que dictaba el curso, eran 6 prácticas y se anulaba 1. Generalmente la mayoría de los alumnos ya no llegaban a esta práctica, desistían, ¿no? Y porque era una práctica solamente serie de potencias, ¿no? Una práctica de todo esto, más el método Frobenius, que es un poco más complicado. Y actualmente también, cuando se pone esta pregunta en el final, así, hay muchos alumnos que dejan este problema o no lo terminan. Pero si ustedes pescan las ideas que les estoy dando, no van a tener dificultad. Dice, ya, haciendo estos cambios, dice el autor, teniendo la ecuación, está acá, la ecuación diferencial que está acá, dice, vamos a reemplazar esta y segunda por esta sumatoria, por estos términos que están acá, pone normalmente unos 4 o 5 términos, después pone este px por i', esta sumatoria que está acá, luego pone ese qx por la primera sumatoria, ordena y agrupa. No se olviden que todo esto a la izquierda es serie de potencia de x y a la derecha es 0. Entonces aplican el criterio de polinomio idénticamente nulo, ¿no? A continuación se agrupan las potencias semejantes de x y la suma de los coeficientes de cada potencia de x que se presente es igual a 0, ¿no? Empezando con los términos constantes, después el término lineal, después el término cuadrático y así sucesivamente. Se obtienen así relaciones a partir de las cuales es posible determinar de manera sucesiva los coeficientes desconocidos en la ecuación propuesta. El procedimiento se ilustra para ecuaciones simples que también pueden resolverse por métodos elementales. Por ejemplo, acá tengo un primer ejemplo, que es i' igual a i. Una función i' igual a i, distinta de la trivial i igual a 0, es la función exponencial. Entonces, si ustedes hacen esto por variables separables, van a tener diferencial de i sobre i menos diferencial de x igual a 0. Integra, van a tener logaritmo de i menos x igual a una constante. Luego van a tener logaritmo de i igual a esta constante, le llamo logaritmo, con esto pasa a restar y tengo logaritmo de i sobre c igual a x. Por lo tanto, i sobre c va a ser e a la x y me va a quedar c por e a la x. Entonces, si ustedes resuelven por el método tradicional esto, ya directamente por variables separables, no les quitan ni 3 minutos. Si ustedes aplican el método de operador, esto sería d de i menos i, será d menos 1 por i igual a 0. La raíz vale 1. Por lo tanto, la solución va a ser i igual una constante por e elevada a esa raíz por x. Entonces voy a tener i igual c por e a la x. Ya encontré la solución de dos formas distintas, por variables separables y aplicando el operador de. No le quita ni 3 minutos obtener esa solución, ¿no? Pero en este caso de serie nos va a quedar un poquito de mayor trabajo.
Entonces acá el libro pone el I', los términos extendidos, ¿no? Hay varios términos extendidos ahí, menos el I, también pone toda la serie extendida y agrupa los términos. Primero término independiente, acá es A sub 1 menos A sub 0. Término lineal, 2A sub 2 por X, y acá X, ¿no? Entonces, por A sub 1. Entonces, 2A sub 2 menos A sub 1 por X. Término cuadrático, 3A sub 3, y acá menos A sub 2. El siguiente es 4A sub 4 menos A sub 3, y así sucesivamente. Y eso es igual a 0. Comienza a igualar a 0 todo. Entonces, el primer término, A sub 1 menos A sub 0, término independiente, vale 0. De ahí saca que A sub 1 es igual a A sub 0. Del segundo, 2A sub 2 menos A sub 1. Pero A sub 1 es A sub 0. Por lo tanto, A sub 2 va a ser A sub 0 sobre 2. De acá, tengo A sub 3, va a ser 1/3 de A sub 2. Pero A sub 2 es 1/2 de A sub 0. Entonces ya se está formando 3 por 2, 6, factorial de 3. El anterior es A sub 2, A sub 0 sobre 2, que es factorial de 2. Entonces así voy igualando los otros coeficientes y voy a lograr que el término general A sub m va a ser A sub 0 sobre factorial de m, ¿no? Entonces ahí tengo que hacer por inspección todo eso. Y una vez que ya se tiene eso, se reemplaza, ¿no? Ahí está dando la forma. A sub 1 es igual a A sub 0. 2A sub 0 menos A sub 1 vale 0. A sub 2 va a ser A sub 1 sobre 2. Pero A sub 1 es A sub 0 del paso 1. Y 2 lo escribo como factorial de 2. La tercera ecuación era 3A sub 3 menos A sub 2. Se despeja y queda A sub 2 sobre 3. Y reemplazo A sub 2, que es A sub 0, sobre factorial de 2. 3 por factorial de 2, me queda factorial de 3. Si se sigue haciendo el procedimiento, se va a llegar a la conclusión que el término general A sub m va a ser igual a A sub 0 factorial de m. Con eso ya reemplazo en la solución. ¿Ya? La solución que se está haciendo es I igual A sub 0 más A sub 1x, pero A sub 1 es A sub 0, más A sub 2, pero A sub 2, A sub 0 factorial de 2, por x cuadrado, más A sub 3, que es A sub 0 factorial de 3 por x al cubo. Punto suspensivo más término general A sub m factorial de, perdón, A sub 0 sobre factorial de m por x a la m, más puntos suspensivos, ¿no? Y todos ellos tienen de factor común el A sub 0. Factorizo el A sub 0, y ahí tengo 1 más x, x cuadrado factorial de 2, más x cubo factorial de 3, puntos suspensivos. Pero este paréntesis es el desarrollo de Maclaurin de e a la x. Y entonces ahí tengo I igual A sub 0 por e a la x. Solución que habíamos dado en un paso o dos pasitos aplicando los métodos clásicos, ¿no? Entonces, cuando el método clásico se puede aplicar, no es recomendable aplicar el método de serie de potencia porque le va a quitar un poquito más de tiempo, ¿no? Lo mismo no es aplicable, no se debería aplicar en una ecuación de coeficientes constantes, porque conocemos otras técnicas. Pero a veces los libros dicen, y los profesores dicen, resuelva utilizando serie de potencia. Entonces ahí sí, obligatoriamente tiene que ser por este método. Acá tenemos, me olvidaba, no siempre ustedes van a poder identificar esta serie, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si por acá tengo una serie que se puede expresar, como yo tengo que esta es la serie e a la x, y digamos, yo cambio x por x cuadrado, y voy a tener 1 más x cuadrado, más x cuarta factorial de 2, más x sexta factorial de 3, y así sucesivamente, pero además lo multiplico por x. Entonces ya estoy hablando de tener acá 1
más x cubo, más, esto sería x quinta factorial de 2, más x séptima factorial de 3, y así sucesivamente. Entonces, no me percato fácilmente que ese es el desarrollo de x por e a la x cuadrado, para ponerlo así como está acá e a la x. Entonces, no es necesario, solamente ustedes dejen de 3 a 4 términos no nulos. No es necesario que ustedes identifiquen esto, ¿no? Lógicamente que en los libros van a encontrar ustedes, demuestre, utilizando el método de serie de potencia, que una solución de esta ecuación, por decir, es x por e a la x cuadrado. Entonces ya como le están dando la forma, eso ya es más fácil, porque yo ya tengo esta serie y acomodo esta suma mediante la función que me están dando, ¿no? Eso ya es otro problema, ¿no? Pero no se le va a exigir a usted que identifique. Si no lo puede identificar, porque no siempre va a ser notable eso, ya lo dejan ahí con 3 o 4 términos no nulos. Acá tenemos esta ecuación. Todavía esta ecuación, fíjense, es de variables separables, ¿no? Es diferencial de y sobre y igual 2x de x. Logaritmo de y igual a x cuadrado, y va a ser e a la x cuadrado. Por lo tanto, la solución de esto va a ser una constante por e a la x cuadrado. O sea, no me he demorado mucho en resolver por variables separables, ¿no? Inclusive, si no quiero aplicar eso de variables separables, paso a la izquierda y tengo y' menos 2xy igual a 0. Y aplico como si fuese una ecuación lineal. Entonces va a ser y igual e a la menos la integral de 2x, me va a quedar y igual e a la menos x cuadrado, acá una constante, ¿no? Una constante, más la integral, y el lado derecho vale 0, entonces la integral se anula, y ya queda solamente esa, perdón, acá es y' menos 2x por y igual a 0. Entonces, cuando aplico la fórmula de la ecuación lineal de primer orden, va a ser y igual a la exponencial a la menos la integral de p de x, pero p de x vale menos 2x. Entonces, menos la integral de menos 2x, el menos con el menos se va, y queda integral de 2x de x, es x cuadrado. Entonces ya tengo y va a ser igual a exponencial x cuadrado, paréntesis, una constante, más el integrando, que vale 0, se anula. Entonces ya en un minuto encontré mi solución. En este caso no va a ser tan sencillo. Otra vez, simulo el i como esa sumatoria. Pongo el i' como esos términos, ¿no? Y acá está a la izquierda, está el i'. A la derecha es 2x multiplicado por ese i. Acá está 2x por ese i. Ahora desarrollo todo esto y ordeno el polinomio ascendente, ¿no? Ahí está identificado término independiente, término lineal, término cuadrático y así. Bueno, acá no lo has puesto a la izquierda, va a ser un polinomio idénticamente nulo. Entonces lo que he hecho acá es efectuar y va a comparar, ¿no? Acá término independiente, a su 1, y acá no hay. Entonces a su 1 vale 0. A su 1 vale 0. Ahora término lineal, 2a sub 2, y acá 2a sub 0. Por lo tanto, a sub 2 va a ser a sub 0. Término cuadrático, 3a sub 3 igual 2a sub 1. Como a sub 1 vale 0, entonces a sub 3 también vale 0. Ya está. Entonces a sub 1 vale 0, a sub 3 vale 0. Ahora, término cúbico, 4a sub 0, no, 4a sub 4 va a ser 2a sub 2. Por lo tanto, a sub 4 va a ser a sub 2 sobre 2. Pero a sub 2 es igual a sub 0. Por lo tanto, ya tengo que a sub 4 va a ser a sub 0 sobre 2. Y así, el a sub 5 a sub 5 es 2 a sub 3. Pero a sub 3 vale 0, porque es igual a a sub 1 que vale 0. Ya me estoy dando cuenta que todos los coeficientes impares
están en función de A1 y como vale 0, vale 0. Entonces todos me van a quedar potencias pares en la solución propuesta. Y por lo tanto va a quedar en función de A sub 0, ¿no? Y ahí tiene que tener en cuenta lo siguiente. Si es de primer orden, solamente va a haber una función solución y va a haber una constante arbitraria. Entonces ya ahí están las formas de los coeficientes y ahora lo reemplaza, ¿no? Es A sub 0, acá está A sub 0, factoriza el A sub 0, que queda 1. Después es A sub 2 por X cuadrado, pero acá tenemos A sub 2 es igual a A sub 0, por eso factorizo. Después era A sub 4, el que está acá, el A sub 4, A sub 0 factorial de 2 por X a la cuarta. Factorizo el A sub 0 nuevamente, y acá está X cuarta factorial de 2. Ya por el desarrollo es X a la sexta factorial de 3, más X octava factorial de 4, y así sucesivamente. Y entonces, esto de acá, posiblemente algún alumno no se dé cuenta que es la exponencial e a la x cuadrado, ¿no? Entonces lo va a dejar ahí por 3 o 4 términos no nulos. Y se le califica como correcto, ¿no? Pero si recuerdan la serie de e a la x, es 1 más x cuadrado factorial de 2, más x cubo factorial de 3, más x cuarta factorial de 4, sucesivamente. Y ahí cambian x por x cuadrado, se van a dar cuenta que es el desarrollo de e a la x cuadrada. Y ahí queda entonces la solución. Fíjense que con estos dos ejercicios, bastante sencillos, ya se tiene que trabajar un poquito más. Acá, por ejemplo, esto también le sale en un minuto, o el método clásico que hemos visto, una ecuación de segundo orden, de coeficientes constantes, de ecuación característica, es r cuadrado más 1 igual a 0, sus raíces son imaginarios puros, más menos i por 1, por lo tanto la solución va a ser igual c sub 1 por coseno de x, más c sub 2 por seno de x. Digamos que me demore 2 minutos para resolver ese problema. Ahora viene serie de potencias. Entonces voy a reemplazar este i segunda. Recuerden que es la sumatoria desde m igual a 2 hasta infinito, de m por m más 1 por a sub m por x a la m menos 2. Y esto viene a ser la sumatoria que empieza de 0 hasta infinito de a sub m por x a la m, y es igual a 0. Acá seguro lo va a expandir, ahí está expandido. Esta es la segunda derivada, más la función original, y ahora ordena, ¿no? Término independiente, a sub 0, acá 2a sub 2. Ahí tenemos eso. Término lineal, 3 por 2 a sub 3, y acá más a sub 1, por x. Término cuadrático, 4 por 3 por a sub 4, por a sub 2. Y así tenemos el otro, que sería 5 por 4 por a sub 5 por x al cubo, y acá tendremos a sub 3, ¿no? Igual a 0. Entonces, cada uno igual a 0, y es igual ahí los coeficientes a 0, y va formando, ¿no? Entonces acá a sub 2 menos a sub 0 sobre 2, después le va a dar ya la forma factorial ahí. Acá tengo a sub 3 menos a sub 1 sobre factorial de 3. Después acá esto sería a sub 4 menos 1 sobre 4 por 3 por a sub 2. Pero a sub 2 es este factorial. Si a factorial de 2 lo multiplico por 4 por 3, me queda abajo factorial de 4, ¿no? Ya está con signo positivo porque a sub 2 es negativo. Entonces ya ustedes están viendo más o menos la fórmula cuando es a sub 2, factorial de 2, a sub 3, factorial de 3, a sub 4, factorial de 4, ¿no? Y todos están alternados, a sub 0, a sub 1, a sub 0, el otro será a sub 1. Entonces ya con esa ley de formación reemplazo en la solución propuesta, acá es a sub 0, acá sub 1, x,
más a sub 2, pero a sub 2 es todo este coeficiente por x cuadrado, después más a sub 3 por x cubo, y ahí ya está ordenado. Y fíjense que ahí solamente aparecen ya solamente dos constantes esenciales, el a sub 0 por un lado y el a sub 1. Separo eso, a sub 0, acá por 1, acá menos x cuadrado factorial de 2, más x cuarta factorial de 4, menos y así sucesivamente. El a sub 1, acá x, acá menos x cubo factorial de 3, más x quinta factorial de 5. Ya tengo esa serie. Y esta de la izquierda es la del coseno de x, y esta a la derecha es la del seno de x. Entonces ya está el desarrollo, ¿no? Por eso que se pone ahí al comienzo, el autor puso esa serie de Maclaurin para, en lo posible, poder identificar algunas soluciones. Si no se puede identificar, lo dejan tal como está. Cada coeficiente, por lo menos con 3 términos no nulos, ¿no? 3 términos no nulos. En esto consiste entonces el método de series de potencia. No es difícil, pero sí le va a quitar tiempo, ¿no? Entonces, hemos visto 3 problemas, 2 con coeficiente constante, que con los métodos tradicionales sale más rápido, y uno con coeficientes variados, pero también con el método de variables separables o lineales sale rápido. Eso no se debe utilizar para esos tipos de problemas sencillos, ¿no? Esto nació como una inquietud de resolver problemas cuando todos los métodos que se estudiaron fallan. De eso se trata entonces esto acá. Dice, ¿se necesita el método de la serie de potencias para ecuaciones como estas y similares? Comenta el autor, ¿no? Desde luego que no. Se usó tan solo para explicar el método. Pero ¿qué ocurre cuando se aplica el método a una ecuación de un tipo diferente a las consideraciones del capítulo anterior, capítulo 2, que se han estudiado? Incluso a uno de apariencia inocente como y segunda por xy. Esto todavía, este sí segunda, ¿no? Si fuese y prima, sí es rápido. Y segunda con esto. Entonces, esta tiene el nombre de ecuación de Airy. Este es un matemático que hizo un trabajo y llegó a resolver eso, ¿no? Seguramente se terminaría con nuevas funciones, o sea, la solución va a ser otra función, dadas por series de potencia. Y si una ecuación como esta y sus soluciones son de interés práctico teórico, reciben nombres particulares y se investigan en profundidad. Así sucedió con las ecuaciones hipergeométricas de Legendre, la de Bessel, la de Gauss, por citar solo algunas de las más destacadas, ¿no? Entonces, para esos tipos de ecuaciones diferenciales, justamente es importante este método. Cuando yo les presente los métodos de solución que yo hago, no lo trabajo de manera separada cada término y igualar cada coeficiente. ¿Ya? Yo lo trabajo en forma compacta y me parece que de esa forma compacta, si ustedes también deciden por ese método, les va a salir una forma más detallada, ¿no? Creo que en este libro, este creo que es la quinta o séptima edición, ahí sí él trabaja en forma compacta, ¿no? Pero ya yo, después de 2 veces que edité el curso, una en la última parte del curso edité esto y el siguiente semestre hacía esto, ya después ya yo lo que hacía era de manera compacta, ¿no? Más rápido. Hay una serie de ejercicios. El libro antiguo que yo tenía, las 2 primeras versiones, tenía como 30 problemas. Y fíjense, se ha reducido a 12, y de esos 12, fíjense, la primera de coeficiente constante, la segunda coeficiente constante, la tercera coeficiente constante. Entonces, no merece ese método. Acá el 11, coeficiente constante, 12, coeficiente constante, 9, coeficiente constante, el 10, coeficiente constante, ya van 6 ejercicios de coeficiente constante. Y los demás, fíjense, 4 y 7 de primer orden, 5 y 8 de primer orden, 9 es constante, solamente hay 5 de coeficientes variados, y todos son de primer orden. Entonces,
ahí va a quedar solamente función de una constante y una sola función, ¿no? Entonces, los problemas más complicados los ha excluido el autor, no sé por qué razón. De repente está más adelante, pero antes está todo ahí un bloque de problemas. Entonces, acá va a dar una serie de conocimientos de uso de las sumatorias que de repente ustedes ya lo vieron en otros cursos, ¿no? Esa serie de potencias, la rho de x sub 0, y ahí habla de residuo, todas esas cosas, pero nosotros casi no nos interesa mucho esto, básicamente para la convergencia y todo eso. Acá sí esto, intervalo de convergencia. Un poco hemos pedido nosotros en práctica o exámenes, ¿eh? La serie 1, dice, la serie 1 es la serie de potencia, ¿no? Esta es la serie 1 que está acá, esta serie, y si está alrededor de 0, va a ser potencia de x nomás, ¿no? Entonces las dos series, intervalo de convergencia y radio de convergencia. La serie 1 converge siempre en x igual a x sub 0, porque entonces todos sus términos, salvo el primero a sub 0, son 0, ¿no? Converge a ese valor. En caso de seccional, esta puede ser la única x en la que uno converge. Tales series no son de interés práctico, dice, ¿no? Sino que quieren series que converjan en un intervalo. Si hay más valores de x para los que la serie converge, estos valores forman un intervalo, llamado intervalo de convergencia. Si este intervalo es finito, tiene el punto medio x sub 0, porque es de la forma valor absoluto de x menos x sub 0 menor que r, ¿no? Es lo que yo les mencioné. Si quito el valor absoluto por definición, entonces va a quedar x menos x sub 0 mayor que menos r y menor que r. Entonces, sumando x sub 0 a todo, me queda entonces x es mayor que x sub 0 menos r y menor que x sub 0 más r. En otras palabras, me centro en x sub 0 y a la derecha le sumo un radio r. Me centro en x sub 0 y a la izquierda le resto r. Entonces los extremos son x sub 0 menos r, x sub 0 más r. Entonces cuando a mí me dicen, ¿cuál es el intervalo de convergencia? El intervalo va a ser intervalo abierto de x sub 0 menos r hasta x sub 0 más r. ¿Cuál es el radio de convergencia? El radio de convergencia es r. En este libro hay dos formas de calcular el método, el radio de convergencia, ¿no? Acá está el radio. En mi material de trabajo, mi radio de convergencia no lo presento así. ¿Ya? Ustedes van a leer cuando yo pongo, voy a poner así. 1 sobre R va a ser el límite de este cociente, ¿ya? Esto acá. Ojo, 1 sobre R va a ser el límite de esto. Acá también 1 sobre R va a ser el límite de este cociente. Esa es la forma como lo presentaba el libro anteriormente. Ahora ya directamente invierte ese 1 sobre R, me queda R, invierte el límite, va a quedar 1 sobre el límite. ¿Ya? Esto va a ser entonces cómo encontrar el radio de convergencia. 1 sobre límite, cuando m tiende a infinito, de la raíz mésima de valor absoluto de A sub m. No se olviden que A sub m es el término general de la sumatoria, ¿no? Entonces, toda la expresión que está después de la sumatoria, sin la variable x, toda esa expresión viene a ser el A sub m. Entonces ahí le tomo ese límite. Aplicar esto a veces es un poco difícil, por eso que los autores no aplican mucho, pero es más fácil el método de la comparación o llamada razón. Como yo identifico cuál es el término general A sub m de la sumatoria, inmediatamente identificado A sub m, evalúo en A sub m más 1. Y divido, tomo valor absoluto de eso, y le tomo el límite cuando n tiende a infinito. Y luego lo invierto, y eso va a ser entonces el radio de convergencia, ¿no? Son los dos métodos que utiliza el autor para ver
el radio de convergencia. Dice ahí, en ocasiones el intervalo de convergencia puede ser infinito. Por ejemplo, cuando se calcule el del seno, el del coseno de a la x, sale infinito, es decir, que vale para todo x, ¿no? Converge para todo x. Por ejemplo, si el límite en 7a, en esto, o en 7b, es 0, si ese límite vale 0, entonces 1 sobre 0 es más infinito. Entonces el radio de convergencia es infinito. Entonces la validez es para todos los reales, ¿no? Pero ¿qué pasa si sucede que ese límite es infinito? 1 sobre infinito va a ser 0. Entonces solamente se convierte en un punto. Bueno, ahí hay otra parte teórica de las... Este es lo novedoso de esta versión, que ha puesto algunos desarrollos para calcular el radio, ¿no? Cosa que no había en las versiones originales del libro, pero sí habían ejercicios, o sea, pedían calcular el radio de intervalos de convergencia, pero no había desarrollado ninguna expresión. Entonces acá tengo esta serie y me piden el radio de convergencia. Entonces, o el intervalo. Entonces el C sub M o el A sub M factorial de M. Y el que le sigue A sub M más 1 va a ser factorial de M más 1. Entonces divide A sub M más 1 entre A sub M, factorial de M más 1 entre factorial de M, el de arriba me queda M más 1 factorial de M, se va y me queda M más 1. Ahora, como es positivo, el valor absoluto de esto sigue siendo M más 1 y le tomo límite. Cuando M tiende a infinito, entonces infinito más 1 me queda infinito. Si ese límite me queda infinito, el recíproco es 0. Por lo tanto, R es igual a 0, ¿no? Entonces solamente es para el punto central que es X igual a 0. Una serie que solamente es válido para un punto no tiene interés, ¿no? De ser estudiado. La serie geométrica. Entonces, por ejemplo, cualquier coeficiente C sub M acá vale 1, o el A sub M vale 1. Entonces acá está A sub M vale 1 y el que le sigue también vale 1. Por lo tanto, el cociente va a ser 1 entre 1 vale 1. Tomo el límite cuando M tiende a infinito, va a ser 1. El recíproco vale 1. Por lo tanto, el radio de convergencia es 1, ¿no? Entonces ahí dice esa serie que se puede cambiar por esta fracción, es para un intervalo de menos 1 a 1, ¿no? Es lo que le faltaba, el unito le faltaba en el ejemplo de la serie McLaurin. Dice, por ahí hay un número 2, no sé dónde estará el número 2. Todo este trabajo se ha hecho en el campo complejo, ¿eh? Y se ha llevado a la parte real. Hay demostraciones muy complicadas que cuando ustedes lleven el siguiente curso, los de sistemas, quizás algunas cositas de ellos se toquen, ¿no? En variable compleja. Acá tenemos el de E a la X. Recuerden que E a la X es sumatoria de M igual a 0 infinito, X a la M factorial de M. Entonces, el C sub M va a ser 1 sobre factorial de M. Entonces, acá está A sub M, 1 factorial de M. A sub M más 1 va a ser 1 factorial de M más 1. Ese M más 1 pasa a dividir y el factorial pasa arriba. Entonces tengo factorial de M sobre factorial de M más 1. Entonces abajo queda M más 1. Y tomo el límite cuando M tiende a infinito. Esto, infinito más 1 infinito, 1 sobre infinito vale 0. Si el límite de esto tiende a 0, el recíproco 1 sobre este límite va a tender a infinito. Quiere decir que si el radio tiende a infinito, quiere decir que esta serie es convergente para todo X. Por eso que ustedes ponen acá para todo X, ¿no? Igual es para el seno, para el coseno, para el seno hiperbólico, coseno hiperbólico, es para todo X real. Acá han dado el libro más
digamos, énfasis a ver intervalos de convergencia, todo, ¿no? Cosa que si leen las versiones antiguas, no había todo esto de acá. Entonces, fíjense acá, encontrar el radio de convergencia de esta serie, ¿ah? De esta serie. Noten ustedes que el desarrollo que hemos tenido es sumatoria de m igual a 0 infinito de un coeficiente a su m por x a la m. Pero acá no aparece x a la m, sino aparece x a la 3m, ¿no? Entonces, eso aparecía en las versiones antiguas, en sus problemas propuestos, x a la 2m, x a la 3m, y así. Entonces, este es el desarrollo, y entonces ahí dice, esta es una serie de potencias. Hace un cambio de variable, ojo, un cambio de variable, que dice, en vez de x cubo, le pongo t para tener t a la m. Y entonces ahora sí tiene la forma. Entonces, si hago ese cambio, entonces acá vamos a reemplazar, ¿no? Entonces acá el coeficiente es menos 1 a la m sobre 8 a la m. Entonces acá divide la comparación, límite, cuando m tiende a infinito, va a salir un octavo, porque este es 8 a la m por 8, que se va a 8 a la m, queda un octavo, y el recíproco de eso vale 8. Entonces el radio de convergencia vale 8. Ahora quiero saber el intervalo, ¿no? Entonces, para la serie que tenemos, es valor absoluto de t, no de x, sino de t, menor que 8, pero este t viene a ser x cubo. Por lo tanto, valor absoluto de x cubo menor que 8. Entonces, x es menor que 2, ¿no? El intervalo entonces va a ser de menos 2 a 2. Ahí está la derivación nuevamente, derivación término a término. Cuando yo derive esta sumatoria, que no se olviden que esto empieza de 1, no se vayan a olvidar desde 1. Esto pasa como coeficiente m veces a sub m por x menos x sub 0 al m menos 1. Derivo una vez más esto, esta potencia m menos 1 pasa como coeficiente, va a ser y segunda, sumatoria de m igual a 2 a infinito, m por m menos 1, a sub m por x menos x sub 0 a la m menos 2, ¿no? Ahí está. Ahí está entonces esa expresión. Entonces yo voy a trabajar entonces con estas tres. ¿Ya? Cuando me dice desarrolle un problema por serie de potencia, yo pongo este desarrollo, inmediatamente pongo I' y pongo I segunda, ¿no? Pongo esto, y entonces ya comienzo a atacar el problema. Entonces tienen que, les dije, y les voy a dar escrito, si yo tengo solamente el I' multiplicado por un número, esto resta 1, y esto se traslada a 1 y voy a tener a la m. Pero si yo tengo x por I', entonces en vez de 1 cambio por 0 y no altero nada de esto. ¿Ah? Son dos cosas diferentes, ojo. Si aparece en la ecuación diferencial el I' multiplicado por una constante, entonces ahí voy a tener este coeficiente por la potencia m menos 1. Y entonces ahí voy a restar 1, resto 1, esto se convierte m más 1 por a sub m más 1 por esta potencia a la m. ¿Ya? Cuando está el I' multiplicado por un número, traslado. Pero en cambio, cuando yo tengo x por I', yo cambio 1 por 0 y no modifico nada de esto. Le estoy agregando un término nulo, pero que ese término nulo vale 0. Y al multiplicar por x tengo a la m. Lo mismo sucede cuando yo tenga la segunda derivada. Si tengo la segunda derivada y acá tengo x a la m menos 2, si la ecuación presenta x cuadrado por y segunda, esto multiplicado por x cuadrado me queda x a la m, x menos x a la m, entonces no cambio nada, solamente el índice inferior pongo 0. Después puedo tener x por y segunda. Traslado 1,
esto me queda m menos 1, esto me queda m más 1 por m por a sub m más 1, esto a la m menos 1, y como lo estoy multiplicando por x, ya queda x a la m. Y cambio el 1 que queda por 0. Y cuando tengo x cuadrado por y segunda, esto queda, esta diferencia a la m. No cambio nada, excepto que el índice inferior en vez de 2 pongo 0. De esa manera se va a trabajar más rápido. Hay multiplicación término a término, eso cómo se alteran las sumatorias. Bueno, esto ya es cosa que ustedes quizás han visto, cancelación de los coeficientes, si quieren reducción de los índices, ¿no? Ahí está haciendo ver que si yo cambio de letra, pongo M, pongo I, pongo K, no se altera, ¿no? Entonces, tiene el mismo resultado. Dice, es posible cambiar el índice de la sumatoria, por ejemplo, si M cambio S más 2. Eso sí lo vamos a ver nosotros para hacer los ejercicios de una manera más práctica. Entonces, cambio, y ahí despejo S, que va a ser M menos 2. Entonces, tengo una sumatoria de esto, y puedo dar entonces, esta sumatoria viene a ser, empieza de 2. Entonces, el primer término va a ser 2 por 1 por a sub 2 por x a la 0. Cuando vale 3, 3 por 2 a sub 3 por x, y así sucesivamente. Entonces, si yo hago este cambio, entonces ya tengo esto, y se obtiene lo mismo. Cuando este vale 2, 2 por 1 por a sub 2. Cuando vale 0, 2 por 1 por a sub 2. O sea, se obtiene el mismo resultado, pero ya esta sumatoria empieza de 0. Y esta potencia es x a la s, ¿no? Por eso que en forma práctica yo le digo, resto 2 acá, resto 2 acá, desde 0 a infinito. Y esto queda desplazado 2 unidades. M más 2 por M más 1 por A sub M más 2 por X a la M. Es lo mismo acá, ya no uso S, sino solamente M. Y la sumatoria es la misma. Acá habla de tener dos sumatorias. Justo está preparando. Todo esto no lo tenía antes, ¿ya? Todo esto no lo tenía en los libros anteriores que yo he leído. Esto lo bajé rápidamente para hacer la clase de ahora. Y entonces acá tenemos esto. Dice, voy a tener en algún problema dos sumatorias. Empieza en 2, empieza en 1. Entonces la idea que yo les digo es dos cosas. Que la sumatoria empiece de 0 y siempre va a ser posible. Y como mínimo la sumatoria tenga potencia x a la m. Entonces acá, como esto pasa a multiplicar acá, ya tengo x a la m. ¿Ya? X a la m. Entonces me conviene poner 0 nomás, desde 0 hasta infinito. Y pongo todos estos términos por x a la m. Acá la sumatoria es desde 1. Entonces resto 1 y acá va a ser m más 1 por a sub m más 1 por x a la m. Entonces ya tengo una sola sumatoria que lo puedo compactar. Acá lo está desarrollando todo eso. Y ahí va a transformar a una sola. Va a ser el cambio, pero mucho se demora ahí, ¿no? Y va a tener una sola sumatoria. Yo todo esto que hace este procedimiento lo hago de frente del problema, ¿eh? Fíjense. X cuadrado, esta sumatoria multiplicado por x a la m menos 2, tengo x a la m. Ya. Ya logré x a la m, que es el objetivo para hacer el problema. Acá está x a la m o x a la s. Entonces, como ya tengo eso, en vez de empezar en 2, empiezo en 0. M igual a 0 y queda igualito esto. M menos 1 por a sub m. Ya está ahí esa expresión. Ahora, esta de acá, resto 1, empieza en 0. Va a ser 2 veces, esto aumenta en 1, 2 veces m más 1 por a sub m más 1. De frente estoy acá. De frente. Eso lo van a ver en las soluciones que yo hago, porque en esto tenemos que ahorrar tiempo, ¿no? Bueno, acá tenemos una ecuación. Esta es la que normalmente vamos a desarrollar.
pero la gran mayoría de libros presenta Rx igual a 0. Ya con una función a la derecha es bastante trabajoso. Primero tengo que aplicar el método descrito para encontrar la solución de la homogénea, y una vez que tenga la ecuación homogénea, aplicar variación de parámetros para resolver el problema dependiendo de esta función. Ya ese trabajo fácilmente le lleva media hora, ¿no? Media hora. Bueno, esto acá una función analítica, ¿no? Definición. Una función real de f de x se llama analítica en un punto x sub 0 si puede representarse por una serie de potencias de x menos x sub 0. Básicamente una serie de Maclaurin. Entonces, el teorema que tenemos acá en cualquiera de estas dos ecuaciones, ¿ya? Acá está la segunda derivada multiplicada por 1 y acá la segunda derivada multiplicada por funciones, ¿ya? Por funciones. ¿Qué me dice la teoría? Me dice que si ustedes tienen estos problemas, están acá, y P de X, Q de X, R de X, son funciones analíticas alrededor de un punto, esta de acá también funciones analíticas, asegura que la función desconocida ahí también va a ser una función analítica, y su solución va a ser de tipo series de potencias, ¿no? De eso se trata ese teorema, ahí está el teorema. Por ahí hay una referencia. La demostración de este teorema requiere de método avanzado de análisis complejo. Como les decía, todo este trabajo ha sido en el campo de análisis complejo en la referencia A6, ¿no? Entonces, en el libro anterior que yo tengo, hacía una referencia B12, creo, que era un libro escrito por 1912, ¿no? Una demostración que se hizo para este problema. Entonces, acá sí en los ejercicios, fíjense, y casi la mayoría son bastante sencillas, como le dije, han quitado los problemas difíciles. Acá, por ejemplo, una solución al ojo va a ser igual a x. Si y vale x, esto es 2x, acá menos 2x por 1 se anula y esto vale 0. El 9 ya saqué una solución al ojo igual a x. Por lo tanto, pueden aplicar variación de parámetros y van a encontrar el teorema de D'Alembert y van a encontrar la segunda solución. Es más fácil por ese método que hacer serie de potencias. Acá esto ya es más complicadito, por ejemplo el 8, ¿no? No hay a simple vista una solución. Acá sí la 10 tiene solución igual a x, una solución, ¿no? Para la 9 y la 10, una solución es igual a x. Pero utilicen serie de potencias. Nos quedamos acá y yo en la noche, o más tarde le estoy mandando, creo que voy a revisar si ya les mandé cuartas prácticas, soluciones de cuartas prácticas, y también les mando material de esto. O quizá para no confundirlo, no le mando todavía esto, para que tengan material para la cuarta práctica, que no va a venir serie de potencia, ¿no? Nos quedamos acá entonces. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor, gracias. Les mando por la tarde la parte de cuartas prácticas calificadas, ¿ya? Propuestas y resueltas. Profesor, Diga. una consulta, profesor. Era sobre la semana de exámenes finales. Sí. Yo en la semana posterior a los exámenes finales, es decir, después del 28 y 29, ah, estoy participando en un voluntariado que es de una semana y se me hace complicado tal vez tener los exámenes finales ese día. No sé si hay alguna posibilidad de que se pueda cambiar nuestro examen final para el Pero, pero martes o cambiar el examen miércoles. final por un alumno no me parece que No, sea correcto. sí, me Y dijeron que tenía que ser como un acuerdo entre el profesor y alumnos. Entonces no sé si los demás también puedan o algo así. pero si el rol de esto está desde el comienzo del ciclo, entonces ¿por qué esperar la última semana o las últimas semanas para ver ese problema?
Sí, profesor, no me habían confirmado la fecha en sí, pero por eso he preguntado. Cambiar la fecha va a ser difícil, que atrasa todo. Tú no puedes dar en la fecha que está programada. Si fuese la fecha, o sea, la fecha normal de los exámenes finales, sí, pero como dice que se va a retrasar, esa información acaba de salir ayer, de que si salía 28-29 le iban a pasar para la siguiente semana. Para esa fecha no. Yo no he leído documentos, voy a leer a él para ver, ¿no? Ya, profesor, gracias. Ya. Hasta luego. Hasta luego.